Empezaremos con el diagnóstico del problema, que es la contaminación del suelo en la sabana de Bogotá. Se describen algunas propiedades del suelo de la sabana de Bogotá, que actualmente se encuentran en uso de cultivos de hortalizas, puestos como repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla. El manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando el uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión. El riego de la zona proviene de una fuente hídrica superficial que aguas arriba tiene vertimientos industriales. Algunos estudios que se han realizado por la autoridad ambiental indican que elementos como el cadmio, arsénico y plomo sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, llegando a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas. Esta problemática no solo afecta los productores de la zona, sino también al consumidor de estos productos, corren riesgos sanitarios por intoxicación. En esta tabla se describen algunas características del suelo de la sabana de Bogotá. Iniciamos con la caracterización y propiedades del suelo. Entre ellas está la clasificación del suelo de acuerdo al orden taxonómico. Según la taxonomía, este suelo es de orden andisol, el cual hace referencia a los suelos negros por formaciones volcánicas. Estos son suelos de regiones húmedas y subhúmedas. Este suelo es rico en humus y en sílice amorfo, provenientes de la descomposición de cenizas volcánicas. Tienen una alta capacidad de intercambio catiónico. Por otro lado, tenemos la clase textural del suelo mediante el uso del triángulo de texturas. Basados en la siguiente información, se define la clase de suelo. Tenemos que granulometría, arenas, limos, arcillas. En las arenas tenemos 64%, en limo 24%, arcillas 12%. Se realizó la clasificación en el triángulo como lo muestra la imagen y se define que de acuerdo a ese ejercicio realizado se puede verificar que estos suelos son francoarenosos. Las características de este tipo de suelo son de una textura gruesa o medio gruesa. Al apretarlo en seco se forma un agregado, pero se rompe al moverlo. No se pegan en las manos, no se moldean, sus partículas individuales son visibles. Clasificar el suelo de acuerdo al pH. El pH del suelo de la sabana de Bogotá es de 5,5, es decir que son moderadamente ácidos, lo cual está en el rango para el cultivo de hortalizas, teniendo en cuenta que para la clase de hortalizas que se están cultivando en el área de estudio, en este caso el suelo de la sabana de Bogotá, el pH está un poco bajo, ya que como se muestra a continuación, cada especie necesita un pH diferente para su crecimiento y fortalecimiento. Por otra parte, tenemos las características de los contaminantes presentes en este suelo, como se mencionaron anteriormente. Estos metales pesados son tóxicos, cancerígenos, traen problemas a la salud y serios problemas al ambiente. Hipótesis: teniendo en cuenta que en el planteamiento del problema correspondiente a la sabana de Bogotá se dice que los contaminantes de origen trópico como pesticidas, fungicidas e industrias se encuentran cercanas a estos cultivos y a su vez estas industrias realizan vertimientos de sus residuos en el río Bogotá, cuyas aguas contienen unos grandes contaminantes tales como cadmio, plomo, mercurio y arsénico, entre otros. Estos son altamente tóxicos. El problema de contaminación del suelo de la sabana de Bogotá no solo está en las industrias que depositan esta clase de contaminantes al agua, sino que estas aguas son utilizadas para el riego de los cultivos, contaminando de forma directa e indirecta el suelo, proporcionando que las características físico-químicas se alteren por la carga de contaminantes de metales pesados y generen daños en el medio ambiente y a la hora de consumir los alimentos que allí se cultivan. Tenemos agentes contaminantes. De acuerdo a lo indagado y analizado, los agentes que se están causando la contaminación de este suelo son los metales pesados, como se ha mencionado anteriormente, tales como el cadmio, el plomo, el mercurio y el arsénico, los cuales son productos de vertimientos de industrias cercanas, de la fumigación de los cultivos con fertilizantes químicos y principalmente del riego de cultivos con agua de una calidad inadecuada. Proponer la solución al problema de contaminación. Hemos propuesto la fitorremediación. Es una técnica de bioremediación ex situ,
la cual consiste en colocar cultivos de plantas capaces de realizar la extracción de los contaminantes de los suelos y las aguas, ya sean metales pesados, pesticidas o hidrocarburos. Sin embargo, para el caso de la sabana de Bogotá, en la cual los cultivos de hortalizas son irrigados por un afluente contaminado cuyas aguas contienen cadmio, arsénico y plomo, o vertimientos de industrias y minas. Conclusiones y recomendaciones. Se debe tener en cuenta que todos los suelos son distintos y que a cada uno se le hace diferente tratamiento para remediar la contaminación. Se deben escoger las mejores alternativas, ya que hay procesos que tratan demasiado y no son muy viables para los procesos de descontaminación. Se concluye que los suelos concentran grandes cargas de contaminantes, afectando cultivos que allí se plantean. Asimismo, a los consumidores. Bibliografía. Gracias.